Naya abrió los ojos cuando el sol apenas comenzaba a salir. Era su último amanecer en la aldea Apache, donde había nacido. Lo sabía porque anoche el Consejo de Ancianos había tomado su decisión final. Tenía hasta el mediodía para marcharse. Se sentó lentamente en su pequeño refugio, mirando las pocas pertenencias que tenía. Una manta desgastada, un cuchillo viejo para cortar plantas, un odre de agua de piel de animal. Eso era todo lo que poseía en el mundo. 21 años de vida, y esto era todo. Afuera podía escuchar cómo la aldea despertaba, las mujeres encendiendo fogatas, los niños corriendo entre las tiendas, los hombres preparándose para cazar, sonidos familiares que pronto serían solo recuerdos. Naya cerró los ojos, recordando cómo había llegado a este momento. Sus padres habían muerto cuando ella tenía 12 años. Una enfermedad terrible se los llevó en cuestión de días, dejándola completamente sola, sin hermanos, sin tíos, sin nadie que pudiera hablar por ella. Durante 9 años, había sobrevivido gracias a la caridad de la tribu. Trabajaba más duro que nadie, cazaba, recolectaba, ayudaba a las ancianas, hacía todo lo posible para ganarse su lugar, pero nunca fue suficiente, porque en su tribu, una mujer sin familia no tenía valor. Los matrimonios se acordaban entre familias. Sin padres que negociaran por ella, ningún hombre podía tomarla como esposa. Era imposible según la tradición, y una mujer que no podía casarse era una carga, una boca más que alimentar sin propósito. El consejo lo había discutido durante semanas. Algunos ancianos querían darle más tiempo, otros insistían en que ya había recibido suficiente caridad. Al final, la decisión fue unánime. Debía marcharse. «Tienes hasta el mediodía», le había dicho el jefe la noche anterior. Su voz no era cruel, solo cansada. «Hemos sido generosos contigo durante años, pero ya no podemos seguir alimentándote. No puedes casarte, no puedes tener hijos que pertenezcan a nuestra tribu. Es hora de que busques tu propio camino». Naya había aceptado en silencio. ¿Qué otra cosa podía hacer? Suplicar sería inútil. Llorar sería vergonzoso. Así que simplemente asintió y regresó a su refugio. Ahora, mientras empacaba sus pocas cosas, sentía un vacío terrible en el pecho. No era miedo exactamente, era algo peor. Era la sensación de no pertenecer a ningún lugar del mundo. Salió de su refugio cuando el sol estaba más alto. Algunas mujeres la miraron con lástima. Otras simplemente desviaron la mirada. Los niños dejaron de jugar para observarla pasar. Nadie dijo adiós. Naya caminó hacia el límite de la aldea con la cabeza en alto. No les daría la satisfacción de verla quebrada. 2 guerreros la escoltaron hasta el borde del territorio tribal, asegurándose de que realmente se fuera. Cuando llegaron al límite marcado por 3 grandes rocas, los guerreros se detuvieron. «Este es el final de nuestro territorio», dijo uno de ellos sin mirarla a los ojos. «No regreses». Y sin decir más, se dieron la vuelta y comenzaron a caminar de regreso a la aldea. Naya se quedó parada, viendo cómo las únicas personas que conocía desaparecían en la distancia. El silencio del desierto la envolvió como una manta pesada. No olviden suscribirse al canal y déjenos saber en los comentarios de dónde nos están viendo. Eso nos alegra mucho. Respiró profundamente y miró hacia adelante. El desierto se extendía infinitamente frente a ella. Arena, rocas y cactus, hasta donde alcanzaba la vista. «Está bien», se dijo a sí misma, «sobreviviré, encontraré otra tribu, encontraré un lugar donde pertenecer». Comenzó a caminar. El primer día fue tolerable. Todavía tenía agua en su odre y la determinación la mantenía en movimiento. Buscaba señales de vida, de otros campamentos, de cualquier cosa, pero solo encontraba más desierto. El segundo día, el agua se acabó. El sol era implacable, quemándola sin piedad. Cada paso se volvía más difícil. Sus labios comenzaron a agrietarse, su garganta ardía, pero siguió caminando porque detenerse significaba rendirse. El tercer día, el mundo se convirtió en una pesadilla borrosa. El calor era insoportable. Ya no sudaba porque su cuerpo no tenía líquidos que perder.
Tropezaba constantemente. Caía, se levantaba, caía de nuevo. Al atardecer del tercer día, sus piernas finalmente se negaron a seguir. Naya cayó de rodillas sobre la arena ardiente, jadeando, con la visión nublada. Intentó ponerse de pie, pero su cuerpo no respondía. Las lágrimas quisieron venir, pero no había humedad para formarlas. «No así», susurró con voz ronca y quebrada. «Por favor, no así». Pero el desierto era indiferente a sus súplicas. Se dejó caer hacia un lado, su mejilla tocando la arena caliente. El cielo sobre ella comenzó a oscurecerse. Ya no sentía el calor. Ya no sentía dolor. Solo un cansancio profundo que la arrastraba hacia la nada. Cerró los ojos lentamente y todo desapareció, mientras Naya yacía inconsciente en el desierto. A varios kilómetros de distancia, Blake cabalgaba de regreso a su rancho. Era un vaquero de 30 años que había aprendido a vivir solo, después de perder a su familia siendo joven. Ese día había ido al pueblo a comprar provisiones y ahora regresaba por un atajo a través del desierto. Su caballo, Thunder, conocía bien el camino. De repente, Thunder se detuvo bruscamente, sus orejas alertas apuntando hacia adelante. «¿Qué pasa, muchacho?», preguntó Blake, siguiendo la mirada del animal. Había algo en la arena, algo que no debería estar ahí. Blake sintió un escalofrío recorrer su espalda. Espoleó a Thunder suavemente, acercándose con cautela. A medida que se aproximaba, el objeto tomó forma. Era una persona, una mujer. «¡No puede ser!», exclamó, saltando del caballo y corriendo hacia ella. La joven yacía inmóvil sobre la arena, vestida con ropas apache. Su piel estaba quemada por el sol, sus labios blancos y agrietados. Blake buscó su pulso con manos temblorosas. Estaba viva, apenas, pero viva. Sin perder un segundo, la levantó en sus brazos. Pesaba casi nada. La deshidratación la había consumido. La montó en Thunder, sosteniéndola contra su pecho mientras cabalgaba desesperadamente hacia su rancho. «Aguanta», murmuró, aunque sabía que ella no podía escucharlo. «Te salvaré. Lo prometo». Blake galopaba como nunca antes lo había hecho. El peso ligero de la mujer inconsciente contra su pecho le recordaba constantemente lo cerca que estaba de perderla. Thunder, su fiel caballo, parecía entender la urgencia y corría con todas sus fuerzas. «Vamos, Thunder, un poco más», murmuró Blake, mirando el horizonte donde su rancho finalmente apareció a la vista. Las construcciones de madera se veían como un refugio en medio del desierto interminable. El sol ya casi se había ocultado completamente, dejando un cielo pintado de púrpura y naranja. La temperatura comenzaba a descender, pero eso no aliviaba el estado crítico de la mujer. Cuando llegaron al rancho, Blake prácticamente saltó del caballo, sin esperar a que se detuviera completamente. Cargó a la mujer con cuidado extremo, como si fuera de cristal, y corrió hacia su casa. «Resiste, por favor, resiste», repetía mientras abría la puerta con el hombro. Su hogar era simple pero limpio, una habitación grande que servía como sala y cocina, y un dormitorio pequeño al fondo. Blake la llevó directamente a su cama y la acostó con suavidad sobre las mantas limpias. La luz de la última hora del día entraba por la ventana, iluminando el rostro de la joven. Incluso en ese estado deplorable, Blake podía ver que era hermosa, pero no había tiempo para pensamientos así. Cada segundo contaba. Corrió a la cocina y llenó un recipiente con agua fresca del barril que guardaba. Tomó trapos limpios y regresó junto a ella. Se arrodilló al lado de la cama, mojando un trapo y presionándolo suavemente sobre los labios agrietados de la mujer. «Vamos, necesitas beber», susurró, dejando que unas gotas cayeran en su boca. La mujer no reaccionó. Su respiración era tan débil que Blake tuvo que acercar su oído a su boca para confirmar que todavía respiraba. Continuó humedeciendo sus labios, gota a gota, siendo paciente. Sabía que darle demasiada agua de golpe podría ser peligroso en su estado. Su cuerpo necesitaba recuperarse lentamente. Después de varios minutos, la mujer tragó levemente,
Fue un movimiento casi imperceptible, pero para Blake fue como ver un milagro. ¡Eso es! ¡Así!, exclamó, animándose. Vamos, un poco más. Continuó dándole agua poco a poco mientras también mojaba trapos frescos para colocar sobre su frente ardiente. Su piel estaba quemada por el sol del desierto. Necesitaría días, tal vez semanas, para recuperarse completamente. Blake trabajó durante horas. Cuando terminó de hidratarla lo mejor que pudo, cubrió las quemaduras solares de su piel con un ungüento de hierbas que él mismo preparaba para sus animales. No era ideal, pero era mejor que nada. Finalmente, exhausto, se sentó en una silla junto a la cama. La noche había caído completamente. Encendió una lámpara de aceite que iluminó la habitación con una luz cálida y suave. Observó a la mujer dormir. Su respiración ahora era un poco más fuerte, más regular. Las mejillas que antes estaban hundidas ahora mostraban un leve color. Estaba respondiendo al tratamiento. «¿Quién eres?», murmuró Blake en voz baja. «¿Qué te pasó?». Las ropas que llevaba eran definitivamente apache. Blake había vivido en estas tierras el tiempo suficiente para reconocer los diseños y patrones. Pero ¿por qué estaba sola en el desierto? ¿Por qué la habían abandonado? Se frotó el rostro con las manos, sintiendo el cansancio del día. Debería dormir, pero no quería dejarla sola. ¿Y si empeoraba durante la noche? ¿Y si necesitaba más agua? Decidió quedarse despierto, vigilándola. Preparó café fuerte en la cocina y regresó a la silla junto a la cama. Las horas pasaron lentamente. De vez en cuando le daba más agua. Cambiaba los trapos de su frente. Se aseguraba de que siguiera respirando. Fue alrededor de las 3 de la mañana cuando algo cambió. La mujer se movió ligeramente. Sus párpados temblaron. Blake se inclinó hacia adelante inmediatamente, alerta. «Señorita, ¿puedes oírme?». Los ojos de la mujer se abrieron lentamente, confundidos y desorientados. Parpadeó varias veces, tratando de enfocar su vista. Cuando finalmente vio a Blake inclinado sobre ella, sus ojos se abrieron completamente con miedo. «Tranquila, tranquila», dijo Blake suavemente, levantando las manos para mostrar que no era una amenaza. «Estás a salvo. No voy a hacerte daño». Naya intentó hablar, pero su garganta estaba demasiado seca. Solo salió un sonido ronco y doloroso. «No, no hables todavía», dijo Blake, tomando el vaso con agua. «Necesitas beber. Despacio». Deslizó su mano detrás de la cabeza de ella, ayudándola a levantarse ligeramente para poder beber. Naya bebió con desesperación, pero Blake controlaba el flujo para que no tomara demasiado rápido. «Despacio, despacio. Tienes que tomar con calma o te enfermarás», explicó con voz gentil. Después de varios sorbos, Naya se recostó de nuevo, cerrando los ojos. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, lágrimas que su cuerpo no había podido producir antes. «Está bien», murmuró Blake, sin saber muy bien qué decir. «Ya pasó. Estás a salvo ahora». Naya abrió los ojos de nuevo y lo miró fijamente. Blake pudo ver tantas emociones en esos ojos oscuros. Confusión, miedo, alivio, tristeza, pero sobre todo vio gratitud. «¿Dónde?», logró susurrar con voz rasposa. «Estás en mi rancho», respondió Blake. «Te encontré en el desierto hace unas horas. Estabas muy mal, pero vas a estar bien. Te lo prometo». Naya lo miró durante un largo momento, como si estuviera tratando de decidir si podía confiar en él. Finalmente, sus ojos se cerraron nuevamente y volvió a quedarse dormida. Pero esta vez era un sueño más natural, más reparador. Blake suspiró con alivio, hundiéndose en su silla. Ella iba a sobrevivir. Lo había logrado. Se quedó sentado allí el resto de la noche, vigilándola dormir. Mientras las primeras luces del amanecer comenzaban a filtrarse por la ventana, Blake se dio cuenta de algo. Su vida acababa de cambiar por completo. Había salvado a esta mujer, pero de alguna manera sentía que tal vez ella también lo salvaría a él de su soledad. No sabía su nombre, no sabía su historia, pero sabía que algo importante acababa de comenzar.
El sol salió lentamente sobre el rancho, iluminando un nuevo día lleno de posibilidades desconocidas. Blake finalmente se permitió cerrar los ojos, exhausto, pero satisfecho. En la cama, Naya dormía profundamente, respirando de manera constante y fuerte. Su cuerpo comenzaba a sanar. Su alma, también, pronto empezaría a encontrar paz. Afuera, Thunder relinchó suavemente, como saludando la mañana. El rancho despertaba a un día que marcaría el comienzo de una historia extraordinaria. Una historia de supervivencia, esperanza y, eventualmente, amor. 3 días habían pasado desde que Blake rescató a Naya del desierto. La joven apache se recuperaba lentamente pero con seguridad. Ya podía sentarse en la cama, beber agua sin ayuda y comer pequeñas porciones de sopa que Blake preparaba con paciencia. Durante esos días habían hablado poco. Naya todavía no confiaba completamente en este extraño que la había salvado, y Blake respetaba su silencio, le daba espacio, pero siempre estaba cerca por si lo necesitaba. Esa mañana, Blake decidió que era hora de hacer las tareas del rancho que había descuidado. Los animales necesitaban atención, el establo requería limpieza y debía revisar las cercas. «Voy a trabajar afuera», le dijo a Naya, quien estaba sentada junto a la ventana mirando el paisaje. «Si necesitas algo, grita. Estaré cerca». Naya asintió levemente sin mirarlo. Blake suspiró y salió de la casa. El sol brillaba intensamente sobre el rancho. Blake se dirigió primero al establo donde Thunder y otros 3 caballos esperaban ser alimentados. Mientras les daba heno y agua fresca, pensaba en Naya. Sabía que ella era apache por su ropa y rasgos, pero no entendía por qué había estado sola en el desierto, muriendo. ¿La habían abandonado? ¿Se había perdido? Quería preguntarle, pero no quería presionarla. Cuando estuviera lista, hablaría. Estaba terminando de limpiar el establo cuando Thunder relinchó nerviosamente. Blake levantó la cabeza, alerta. El caballo miraba hacia el camino principal que llevaba al rancho. Una nube de polvo se levantaba en la distancia. Alguien venía. Blake salió del establo, protegiéndose los ojos del sol con la mano. Pronto pudo distinguir 3 jinetes acercándose rápidamente. Su instinto le dijo que algo no estaba bien. Los hombres llegaron al rancho y desmontaron sin pedir permiso. Eran tipos rudos, con ropas sucias y miradas peligrosas. Blake los reconoció inmediatamente. Eran los hermanos Carson, conocidos en toda la región por causar problemas. «Buenos días, vaquero», dijo Jake Carson, el mayor de los 3, con una sonrisa desagradable. «Bonito rancho tienes aquí». «¿Qué quieren?», preguntó Blake directamente, manteniéndose firme pero sin mostrar agresión. «Pasábamos por aquí y pensamos que sería amable de tu parte compartir algo de comida y agua», respondió Jake mirando hacia la casa. «Hemos cabalgado mucho». «Pueden tomar agua del pozo», dijo Blake, señalando hacia un lado. «Pero no tengo comida de sobra». Era mentira. Tenía provisiones suficientes, pero no quería que estos hombres entraran a su casa. No con Naya dentro, vulnerable. «Vamos, amigo, no seas así», intervino Tom Carson, el segundo hermano. «Solo queremos un poco de hospitalidad». Los 3 hombres comenzaron a caminar hacia la casa ignorando a Blake. Este se movió rápidamente, bloqueando su camino. «Dije que no», repitió Blake con voz más firme. Jake Carson lo miró fijamente, y la sonrisa desapareció de su rostro. «No queremos problemas, vaquero, pero tampoco nos gusta que nos digan qué hacer». La tensión era palpable. Blake sabía que estaba en desventaja numérica, pero no podía permitir que entraran a su casa. Dentro de la casa, Naya había escuchado las voces. Se levantó de la cama con dificultad y se acercó a la ventana. Vio a Blake enfrentando a 3 hombres que claramente buscaban problemas. Su corazón comenzó a latir rápidamente. Este hombre la había salvado. La había cuidado sin pedir nada a cambio, y ahora estaba en peligro por ella, porque no quería que esos hombres entraran donde ella estaba. Naya miró alrededor de la habitación. Sus ojos se posaron en el arco y las flechas apache que Blake había guardado cuidadosamente junto con sus pertenencias. Él debía haberlos encontrado cerca de donde la rescató.
Con manos temblorosas pero decididas, Naya tomó el arco. Todavía estaba débil, pero había sido entrenada desde niña en el uso de estas armas. Era parte de su educación apache. Afuera, la situación empeoraba. «Última oportunidad, vaquero», amenazó Jake. «O nos das lo que pedimos, o lo tomamos». Los tres hermanos comenzaron a avanzar hacia Blake. Este retrocedió un paso, calculando sus opciones. No tenía su arma consigo. La había dejado dentro de la casa. De repente, un silbido cortó el aire. Una flecha se clavó en el suelo, directamente entre Jake Carson y Blake. Todos se quedaron inmóviles, mirando la flecha que vibraba en la tierra. Lentamente, todos giraron hacia la casa. En la puerta principal estaba Naya, débil pero erguida, con el arco en la mano y otra flecha ya preparada apuntando directamente hacia Jake. «Váyanse», dijo Naya con voz clara en español, aunque le temblaban las piernas del esfuerzo. «Ahora». Los hermanos Carson se miraron entre sí, sorprendidos. No esperaban encontrar una mujer apache en este rancho, y mucho menos una que los apuntara con un arco. «Tranquila, señorita», dijo Jake levantando las manos. «No queremos problemas con los apache». «Entonces márchense», repitió Naya, su voz más fuerte ahora. La flecha no temblaba. Su puntería era perfecta. Blake miró a Naya con una mezcla de sorpresa y admiración. Estaba tan débil que apenas podía estar de pie, pero allí estaba, defendiéndolo. Tom Carson dio un paso hacia su caballo. «Vamos, hermanos, no vale la pena». Jake miró a Blake con odio. «Esto no se queda así, vaquero». «No me importa», respondió Blake con calma, «pero si regresan, no serán bienvenidos». Los tres hermanos montaron sus caballos, lanzando miradas hostiles hacia Naya y Blake. Con un último gruñido de frustración, espolearon sus caballos y se alejaron galopando, dejando otra nube de polvo. Blake esperó hasta que desaparecieron completamente del horizonte antes de correr hacia Naya. Llegó justo a tiempo. Las piernas de ella cedieron, y él la atrapó antes de que cayera. «¿Estás loca?», dijo Blake, pero su voz estaba llena de preocupación, no de enojo. «Apenas puedes mantenerte de pie». «Te salvaron», murmuró Naya débilmente, apoyándose contra él. «Me salvaste. Era lo mínimo». Blake la cargó de vuelta a la casa y la acostó en la cama con cuidado. Naya lo miraba con ojos cansados pero agradecidos. «Gracias», dijo Blake suavemente. «Fuiste increíblemente valiente, y tu puntería fue perfecta». Por primera vez desde que había despertado, Naya sonrió levemente. «Soy apache, nos enseñan desde niños». «¿Cómo te llamas?», preguntó Blake finalmente. «Naya», respondió ella, su voz apenas un susurro. «Naya», repitió Blake sonriendo. «Yo soy Blake». Ella asintió, sus ojos ya cerrándose del agotamiento. «Blake, gracias por todo». «Descansa», dijo él, cubriendo con una manta. «Ya hablaremos después». Mientras Naya se quedaba dormida, Blake salió de la habitación pensativo. Sabía que los hermanos Carson podrían volver. Tendría que estar preparado. Pero también sabía algo más. Naya no era solo una víctima indefensa. Era una guerrera. Y juntos podrían enfrentar lo que viniera. El sol comenzaba a descender, pintando el cielo de colores cálidos. Blake se sentó en el porche, vigilando el horizonte, protegiendo su hogar y a la mujer que había llegado a cambiar su vida. 2 semanas habían pasado desde el incidente con los hermanos Carson. Naya se había recuperado notablemente, ya podía caminar sin dificultad, ayudaba en las tareas del rancho, y cada día ganaba más fuerza. La relación entre ella y Blake había cambiado. Ya no había silencios incómodos. Conversaban mientras trabajaban, compartían comidas, y poco a poco, Naya le había contado su historia. Blake escuchó con atención cuando ella le explicó sobre la muerte de sus padres, sobre cómo la tribu la había expulsado por no poder casarse sin familia que la representara. La tristeza en los ojos de Naya, cuando hablaba de su pasado, hacía que el corazón de Blake se encogiera. «No fue justo lo que te hicieron», le había dicho Blake esa noche.
Mereces mucho más que eso. Naya había sonreído con melancolía. Así son las tradiciones, no puedo cambiarlas. Pero Blake veía algo más en ella. No solo era una mujer rechazada por su tribu, era inteligente, valiente, trabajadora. Cada día que pasaba, Blake se daba cuenta de que sus sentimientos hacia ella crecían. Esa mañana, Blake notó que el cielo tenía un color extraño. Nubes oscuras se acumulaban en el horizonte, moviéndose rápidamente hacia el rancho. Va a haber tormenta, anunció, observando el cielo con preocupación. Y una grande. Naya salió de la casa siguiendo su mirada. El viento había comenzado a soplar con fuerza, levantando polvo por todas partes. «¡Los caballos!», dijo Naya inmediatamente. «Tenemos que ponerlos a salvo». Blake asintió. «Vamos, rápido». Corrieron hacia el corral donde los 4 caballos pastaban tranquilamente, ajenos al peligro que se aproximaba. El cielo se oscureció rápidamente, como si la noche cayera en medio del día. Blake abrió la puerta del establo mientras Naya intentaba calmar a Thunder, que comenzaba a ponerse nervioso. El viento soplaba cada vez más fuerte, silbando entre las construcciones del rancho. «¡Trae a los otros!», gritó Blake sobre el ruido del viento. Naya corrió hacia los otros 3 caballos, pero estaban asustados. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, gruesas y frías. En cuestión de segundos, la lluvia se convirtió en un diluvio. Blake logró meter a Thunder en el establo. Salió corriendo para ayudar a Naya, quien luchaba con uno de los caballos que se resistía a moverse. «¡Está asustado!», gritó Naya, tratando de sostener las riendas. Un trueno ensordecedor estalló sobre sus cabezas. El caballo relinchó aterrorizado y se soltó de las manos de Naya, galopando hacia el desierto abierto. «¡No!», gritó Blake, pero era inútil. El animal ya había desaparecido en la cortina de lluvia. Los otros 2 caballos también estaban al borde del pánico. Blake y Naya trabajaron juntos, calmándolos con palabras suaves mientras los guiaban hacia el establo. El viento era tan fuerte que apenas podían mantenerse de pie. Finalmente, lograron meter a los 2 últimos caballos. Blake cerró la puerta del establo con fuerza justo cuando otro trueno sacudía el cielo. «Tenemos que buscar al que escapó», gritó Naya sobre el rugido de la tormenta. «Es demasiado peligroso», respondió Blake, tomándola del brazo. «Esperaremos a que pase la tormenta». «Se va a perder, o algo peor», insistió Naya. Blake sabía que ella tenía razón, pero la tormenta era feroz. Los relámpagos iluminaban el cielo cada pocos segundos, seguidos inmediatamente por truenos ensordecedores. La lluvia caía con tanta fuerza que era imposible ver más allá de unos pocos metros. Naya se soltó del agarre de Blake y corrió hacia la casa. Blake la siguió, empapado hasta los huesos. «Naya, espera», gritó. Pero ella ya estaba dentro, buscando algo. Cuando Blake entró, la encontró tomando una cuerda larga y poniéndose una chaqueta gruesa. «No voy a dejarlo morir allá afuera», dijo Naya con determinación. «Ese caballo vale mucho para ti, lo sé». Blake la miró fijamente. Tenía razón. Ese caballo había sido un regalo de su padre antes de morir. Tenía un valor sentimental enorme. «Entonces voy contigo», dijo Blake tomando otra cuerda. «No te dejaré ir sola». Naya asintió. Juntos. Salieron de nuevo a la tormenta, luchando contra el viento y la lluvia. Blake amarró un extremo de la cuerda a un poste del porche, dándole el otro extremo a Naya. «No nos separemos», gritó. «Si nos perdemos, seguimos la cuerda de regreso». Comenzaron a caminar hacia donde habían visto al caballo correr. La visibilidad era casi nula. Los relámpagos eran su única guía, iluminando el paisaje por fracciones de segundo. «¡Allí!», gritó Naya de repente, señalando hacia adelante. Blake entrecerró los ojos. En el siguiente relámpago pudo ver la silueta del caballo, atrapado entre unas rocas grandes, relinchando de terror. Se apresuraron hacia él, pero el terreno estaba resbaladizo por el barro. Naya tropezó y cayó. Blake la ayudó a levantarse rápidamente. «¿Estás bien?», preguntó. «Sí, vamos». Llegaron hasta el caballo. El pobre animal estaba aterrorizado, sus ojos muy abiertos con pánico.
Blake intentó acercarse, pero el caballo retrocedía más entre las rocas. «Déjame intentar», dijo Naya. Se acercó lentamente, hablándole al caballo en su lengua apache. Su voz era suave y calmada, a pesar del caos de la tormenta. Extendió su mano lentamente, permitiendo que el animal oliera su aroma. El caballo la miró con desconfianza, pero Naya continuó hablándole, acercándose poco a poco. Blake observaba asombrado mientras ella establecía una conexión con el animal asustado. Finalmente, el caballo permitió que Naya tocara su cuello. Ella acarició suavemente, continuando con sus palabras tranquilizadoras. Poco a poco, el animal se calmó. Blake se acercó cuidadosamente y ató la cuerda alrededor del cuello del caballo. Juntos, comenzaron a guiarlo de vuelta hacia el rancho. El viento rugía con más fuerza, empujándolos en todas direcciones. Un relámpago cayó peligrosamente cerca, iluminando todo con luz cegadora. El trueno que siguió hizo temblar la tierra. «¡Casi llegamos!», gritó Blake, viendo las luces tenues del rancho en la distancia. Pero entonces algo terrible sucedió. Una ráfaga de viento especialmente fuerte golpeó a Naya, haciéndola perder el equilibrio. Resbaló en el barro y cayó rodando por una pequeña pendiente. «¡Naya!», gritó Blake con terror. Ató rápidamente el caballo a un arbusto resistente y corrió hacia donde había caído. La lluvia le golpeaba el rostro, cegándolo. Su corazón latía con fuerza. «¡Naya! ¡Responde!», gritaba desesperado. Un relámpago iluminó el área y Blake la vio. Estaba al fondo de la pendiente, intentando levantarse. Blake se deslizó hacia abajo, sin importarle el peligro. Llegó hasta ella y la ayudó a ponerse de pie. «¿Estás herida?». Naya tosió, escupiendo barro. «Estoy bien, creo». Blake la abrazó con fuerza, sin pensar en lo que hacía. El miedo de perderla había sido abrumador. «No vuelvas a asustarme así», murmuró contra su cabello empapado. Naya se quedó quieta en sus brazos por un momento, sorprendida. Luego, lentamente, correspondió el abrazo. «Blake», comenzó a decir. Él se separó ligeramente, mirándola a los ojos. La lluvia caía sobre ambos, pero en ese momento nada más importaba. «Naya, yo...». Blake respiró profundamente. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. «Eblen Elim, cásate conmigo». Naya lo miró con ojos muy abiertos, completamente sorprendida. «¿Qué?». «Eblen Elim», repitió Blake, usando la palabra que había aprendido de ella. «Cásate conmigo, Naya. No quiero perderte. No puedo imaginar mi vida sin ti». Las lágrimas se mezclaron con la lluvia en el rostro de Naya. «Blake, yo...». Naya miraba a Blake con incredulidad. Las palabras que acababa de escuchar resonaban en su mente como un eco imposible. La lluvia seguía cayendo sobre ellos, pero en ese momento todo parecía haberse detenido. «¿Me estás pidiendo que me case contigo?», preguntó Naya, su voz temblando. «¿En serio?». «Sí», respondió Blake sin dudarlo, tomando sus manos entre las suyas. «Sé que solo han pasado unas semanas, pero te conozco lo suficiente. Eres valiente, trabajadora, amable. Me salvaste cuando llegaron esos hombres. Has convertido esta casa en un verdadero hogar. Y yo...». Tragó saliva. «Yo me he enamorado de ti, Naya». Las lágrimas de Naya fluían libremente ahora. Durante toda su vida le habían dicho que nunca podría casarse, que era imposible, que no tenía valor sin una familia que la respaldara. Y ahora, este hombre bueno y generoso le estaba pidiendo matrimonio bajo una tormenta. «Pero... mi tribu dijo que nunca podría casarme», susurró. «Dijeron que era imposible». «Tu tribu estaba equivocada», dijo Blake firmemente. «No necesitas que nadie hable por ti. Tú vales por ti misma. Y yo no necesito negociar con nadie. Solo necesito que me digas que sí». Un trueno estalló sobre ellos, pero ninguno de los dos se movió. «Blake, tú no me conoces completamente», intentó argumentar Naya. «Tal vez con el tiempo cambies de opinión». «No voy a cambiar de opinión»,
insistió Blake. He vivido solo durante años. He conocido a muchas personas, pero nunca he sentido lo que siento por ti. Por favor, Naya, Evelyn Elim, construyamos una vida juntos. Naya cerró los ojos, dejando que sus palabras penetraran en su corazón. Toda su vida había sido rechazada, considerada una carga, alguien sin futuro, y ahora tenía la oportunidad de tener una familia de nuevo, una verdadera familia. Abrió los ojos y miró directamente a Blake. Sí, dijo con voz clara y fuerte. Sí, me casaré contigo. La sonrisa que iluminó el rostro de Blake era más brillante que cualquier relámpago. La levantó en sus brazos y la hizo girar, ambos riendo bajo la lluvia torrencial. ¡Dijiste que sí! Gritó Blake con alegría. ¡Dijiste que sí! Sí, 1000 veces sí, respondió Naya, riendo y llorando al mismo tiempo. Blake la bajó suavemente y sin pensarlo, la besó. Fue un beso dulce, lleno de promesas y esperanza. Cuando se separaron, ambos sonreían como niños. Deberíamos volver, dijo Blake finalmente. Estamos empapados y hace frío. El caballo, recordó Naya. Subieron la pendiente con cuidado, ayudándose mutuamente. Encontraron al caballo donde Blake lo había atado, más calmado ahora. Juntos, lo guiaron de regreso al rancho. Para cuando llegaron al establo, la tormenta comenzaba a amainar. Metieron al caballo, secándolo con mantas y asegurándose de que estuviera bien. Luego corrieron a la casa, empapados pero felices. Una vez dentro, Blake encendió la chimenea mientras Naya preparaba té caliente. Se sentaron juntos frente al fuego, envueltos en mantas secas, dejando que el calor los reconfortara. No puedo creer que esto esté sucediendo, murmuró Naya, apoyando su cabeza en el hombro de Blake. Hace un mes estaba muriendo en el desierto. Hoy estoy prometida. La vida puede cambiar en un instante, respondió Blake, besando su frente. Y me alegro tanto de que cambiara para mí cuando te encontré. Permanecieron así durante horas, hablando sobre el futuro, haciendo planes, soñando juntos. Blake le contó sobre cómo quería expandir el rancho, criar más caballos. Naya habló sobre plantar un jardín, tal vez criar gallinas. ¿Cuándo nos casaremos?, preguntó Naya eventualmente. Cuando tú quieras, respondió Blake. Podemos ir al pueblo la próxima semana. Hay un juez allí que puede casarnos. Naya asintió, sintiéndose más feliz de lo que había estado en años. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos. Blake y Naya viajaron al pueblo en el carruaje. Era un viaje de mediodía, pero valía la pena. Blake compró un vestido simple pero hermoso para Naya, y ella no podía dejar de mirarse en el espejo. Nunca había tenido algo tan bonito, confesó con lágrimas en los ojos. El día de la boda llegó rápidamente. Era una ceremonia pequeña, solo ellos dos, el juez y 2 testigos del pueblo. Pero fue perfecta. Cuando el juez preguntó, ¿aceptas a esta mujer como tu esposa? Blake respondió con voz fuerte y clara, sí, acepto. Y cuando preguntó a Naya, ¿aceptas a este hombre como tu esposo? Ella sonrió con más felicidad de la que jamás había sentido y respondió, sí, acepto. Los declaro marido y mujer, anunció el juez con una sonrisa. Blake besó a Naya suavemente mientras los testigos aplaudían. En ese momento, Naya supo que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Pero su historia no había terminado. 2 semanas después de la boda, mientras Blake y Naya trabajaban en el rancho, vieron polvo en el horizonte. Un grupo de jinetes se acercaba. Cuando se aproximaron más, Naya reconoció las vestimentas. Era su antigua tribu apache. Blake se puso tenso, pero Naya colocó una mano tranquilizadora en su brazo. Está bien, dijo con calma. Déjame hablar con ellos. El grupo se detuvo frente al rancho. El jefe de la tribu desmontó, mirando a Naya con expresión seria. Había escuchado rumores de que la mujer que habían expulsado ahora estaba casada con un vaquero. Naya, dijo el jefe, hemos venido a verificar si los rumores son ciertos. Naya dio un paso adelante, su cabeza en alto. Blake estaba justo detrás de ella.
su presencia silenciosa pero firme. Los rumores son ciertos, respondió Naya con voz clara. Me casé. Este es mi esposo, Blake. El jefe miró a Blake, evaluándolo. Ustedes nos dijeron que yo no podía casarme, continuó Naya, su voz ganando fuerza. Dijeron que no tenía familia, que era imposible. Me expulsaron y me dejaron morir en el desierto. Hizo una pausa, dejando que sus palabras penetraran. Pero no morí. Blake me encontró, me salvó, me cuidó, y me pidió que me casara con él, no porque tuviera familia que negociara por mí, sino porque me valoraba por quien soy. El jefe bajó la mirada, claramente avergonzado. Ahora tengo una familia de nuevo, dijo Naya, tomando la mano de Blake. Una familia real que me eligió y que yo elegí. Así que pueden regresar a su tribu y decirles que Naya, la mujer que llamaron imposible de casar, ahora es una mujer felizmente casada. Blake apretó su mano con orgullo. Los guerreros apaches se miraron entre sí, incómodos. El jefe finalmente habló. Nos equivocamos contigo, Naya. Cometimos un error. Sí, lo hicieron, respondió ella simplemente. Pero ya no importa. Tengo mi propia vida ahora. El jefe asintió lentamente, volviendo a montar su caballo. Te deseamos buena fortuna, dijo antes de dar la vuelta. La tribu se alejó, dejando una nube de polvo. Naya observó cómo desaparecían en el horizonte, sintiendo que finalmente cerraba ese capítulo de su vida. Estuviste increíble, dijo Blake, abrazándola por detrás. Estuve diciendo la verdad, respondió Naya, volteándose para mirarlo. Eres mi familia ahora, tú y este rancho. Este es mi hogar. Blake la besó suavemente. Y siempre lo será. Esa noche, sentados en el porche bajo un cielo lleno de estrellas, Blake y Naya hablaban sobre el futuro. ¿Crees que tengamos hijos algún día?, preguntó Naya tímidamente. Me encantaría, respondió Blake, sonriendo. Este rancho necesita risas de niños. Naya sonrió, imaginando un futuro lleno de amor y familia.